Nos encontramos aquí con un amigo. De hace tantísimos años nos conocemos, en el lugar donde hoy se encuentra la agencia del INTA, más conocido como Tito. Tito, muy buenas tardes y bueno, se vienen los 50 años de esta institución que te vio nacer, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Es una alegría de estar en unos 50 años de la institución esta, ¿no? Acá en de Hacha. 50 años no es poco, digo, es toda una historia, y más aún en Hacha, una zona árida, zona del Cardenal, donde había que tecnificar al productor, ¿no? Sí, había que tecnificar al productor y además, en la época que vine yo, para llegar al productor era toda una aventura. Porque sí, hoy se pasa crisis, a veces no tenemos presupuestos, pero en aquella época no había casi nada. El productor sabía venir a la agencia, te pedía por favor que vaya a asesorarlo y bueno, te dejaba pago el combustible porque no teníamos para el combustible, o si no, nos venía a buscar y nos llevaba y nos traía, ¿no? Y te comentábamos, ¿cuándo llegaste aquí a esta agencia, al INTA, vos con tu trabajo profesional? Yo llegué en el año 74, pero no como adosado a la agencia. Yo estaba a cargo del campo anexo de Chacharramendi. Jefe de la agencia en esa época era Enrique Wessenauger. Entonces trabajamos en Hacha, trabajamos juntos, nada más que yo tenía la parte digamos, del campo. Sí. Y en aquel 74, ¿qué había? ¿Oveja? ¿Ganado? El productor estaba reconvirtiéndose. ¿Cómo era aquel productor de aquel momento, no? Sí, recién estaba comentando, había campos acá que tenían hasta 5.000 cabezas de lanares. Acá en el campo de La Paz nomás tenía casi 8.000. Estaban las máquinas esquiladoras fijas en los galpones y que todavía están, algunas las conservan, ¿no? Pero se trabajaba mucho en lanares. Digo porque Hacha es la capital de la lana, ¿no? En ese momento fue. Bueno, yo agarré dos fiestas de la lana, me tocó trabajar 2 fiestas de la lana en la parte técnica, que fueron las 2 últimas. Después ya en el 76 creo que ya no existió más. ¿Y al productor qué necesitaba en aquel momento capacitarse o el conocimiento de ustedes? ¿Qué es lo que venían a buscar o qué es lo que ustedes querían incentivar para cambiarle para bien, no? Sí, digamos, la obligación nuestra como extensionista en aquella época, en 76, 77 más o menos, era ir al campo, ver los problemas que tenían y bueno, después buscarle cómo podíamos solucionarle esos problemas y sobre todo los problemas que existían, por ejemplo, a la gente que sembraba. En primer lugar estaban sembrando con semillas que venían años cosechándose y sembrándose. Cuando se presentaron nuevas variedades, todo eso, bueno, ahí fue un boom también de algunos verdeos, me acuerdo del tricepiro, todas esas cosas que aparecieron y para los productores era una novedad para eso. Y la parte ganadera, bueno, la parte sanitaria no existía casi, solamente era un poco de obligación vacunar contra la aftosa y nada más. Brucelosis se vacunaban algunos productores adelantados, digamos, por el resto no se vacunaba. Y el manejo de rodeo en esa época, yo te digo que yo no sé si llegaría al 1 o al 2% de los productores que hacían servicio estacionado. No se hacía este servicio estacionado. Entonces después eso a través de reuniones y charlas, entonces se fue cambiando, ¿no? ¿Cuántos años estuviste aquí en el INTA trabajando, digamos, dependiendo aquí en esta zona, entre el campo anexo y aquí General Hacha? Yo estuve 42 años. 42 años. ¿Viste seguramente a lo largo de estos 42 años y toda la experiencia algún crecimiento, algún cambio cultural del productor? Y dice, bueno, mirá, no sé, aplicaron destete precoz, incorporaron el llorón y progresaron. ¿Cuál es a vos te parece, mirando hacia atrás, el progreso en esta zona con este tipo de productor? Bueno, el llorón acá estaba poco difundido, eran pocos los campos. Bueno, el primer campo que sembró llorón acá fue La Escondida, que lo realizó el ingeniero Cobas. Y esa era un poco la muestra que teníamos para los productores. Y después sí, se fue difundiendo, la gente veía, y eso fue un avance muy grande, el pasto llorón.
En el año sería 78, 79 más o menos, se empezó a trabajar un poco los seguimientos de campos. Se empezó a hacer seguimiento tanto la parte técnica como la parte económica. Acá ya estaba el ingeniero, estaba con el ingeniero Iglesias, teníamos alrededor de 14, 15 establecimientos con distintos sistemas, ya sea agrícolas, ganaderos, agrícolas, cría pura, cría y recría. Y bueno, ahí sacamos muchas cosas de los problemas que tenían los productores y sobre todo en la parte económica. Que nada, hablar de números en esa época era ahora se hace difícil, hablar de aquella época nadie lo hacía, pero había establecimientos que nosotros hacíamos el seguimiento y después en 2 años le dimos vuelta completamente al establecimiento, ya sea con división de potrero, con distribución de agua, haciendo llorón, todas esas cosas, y después lógicamente usábamos eso como caballito de batalla para hacer reuniones en el campo y todo eso, ¿no? Que hoy parece lo básico, pero en aquel momento cambiar la cultura y golpear 2 o 3 veces la puerta de un productor, la tranquera, no era fácil, ¿no? No era fácil y además el otro problema que teníamos era la comunicación. No existía comunicación. Además, yo te digo, un poco ya nos íbamos del Carancho, un poco más hacia el oeste, o cerca de la sierra, o cerca al lado de Limay Mahuida. Y bueno, nosotros éramos un poco el diario. Pues llevábamos noticias de lo que pasaba. Yo me acuerdo de la zona de Limay, íbamos allá y nos tomaban como, entraban a preguntar qué pasa, hasta algunos preguntaban quién está en el gobierno. Porque lo único que escuchaban en esa zona era Radio Chile. No entraban radio acá. Entonces nosotros nos esperaban para eso, mucha gente, ¿no? Qué cambios, ¿no? Sí. Cómo se ha avanzado, pero bueno, ahí estuvieron ustedes haciendo a través del INTA esos puntales de crecimiento y progreso para el productor y para la familia, porque en definitiva todos estaban alrededor del trabajo que ustedes como extensionistas hacían, ¿no? Sí, hasta te digo que hacíamos, a veces aprovechaban, sabiendo que íbamos, supongamos, a la reforma, nos pedían, ¿nos puede traer tal cargo? O llevaban las correspondencias, porque no había medio de llegar las correspondencias a esa gente, y bueno, nosotros sabíamos llevar algo de... Teníamos ese trabajo extra que hacíamos, ¿no? Por el mismo precio. Sí, Tito, y a vos en lo personal, ¿qué es lo que más te gustaba hacer en la agencia? Digo, ¿a qué te especializaste o qué es lo que a vos decías, mirá, esto sí lo tengo porque yo ya lo he experimentado, tengo muchos productores que han avanzado en esto? ¿Qué es lo que a vos en persona te ha gustado más? Mira, yo a partir del año 87, sería más o menos 87, 88, ya me especialicé en todo lo que es pastizales naturales. Estaba el ingeniero Bernardón como director de Anguil. Bueno, él era especialista en pastizales naturales de San Luis, y bueno, y él ya me enganchó para todo lo que es pastizales naturales, cursos, y bueno, y eso me llevó sobre todo, ya que yo ya era jefe de la agencia acá y tenía a cargo el campo de Chazarramendi a su vez, me llevó a llevar muchas cosas, hacer ensayos en Chazarramendi. Empezar a tomar, además de Chazarramendi, hacíamos muchos ensayos en la zona, en campos de productores. O sea, allá es un monte de cotono, acá es un caldenal abierto, caldenal cerrado. Después ya justo había venido de Iglesia también de Estados Unidos y empezamos a hacer algunos sistemas de mediciones, que nosotros estuvimos haciendo. Uno de los sistemas que impusimos fue la medición de desaprovechamiento del campo natural por el monte, lo que el animal no usa, digamos, ¿no? Así que estuvimos haciendo mediciones en varios lados. Bueno, teníamos una idea, porque uno decía, bueno, el campo natural tiene producción tanto por hectárea, pero es lo que uno mide donde puede medir. Que sí, el resto es ocupado por el monte y bueno, nosotros casi con Iglesia hicimos ese trabajo. Y bueno, eso me llevó, o sea, la parte de pastizales fue lo que más me gustó, lo que más me llevó. Y después, bueno, ya en mis últimos años, dentro del INTA ya había cambiado todo, ya era más papeles que trabajo.
Así que ese era un poco de mi problema, porque yo estaba más para andar en el campo que estar detrás de un escritorio, ¿no? Estos son 50 años, ¿no? Y cuando seguramente vos pensarás ahora haciendo un replanteo de los 50 años, que de hecho 42 te tocó vivirlos aquí, el INTA sirvió al productor, ¿no? Comentanos vos qué te parece de esa presencia del INTA aquí en General Hacha, en Chacharramendi, qué significó el INTA para estos productores que a diario te ven y te saludarán con aprecio, ¿no? No, sí, seguro. Siempre una mano le hemos dado al productor y creo que la mayoría de los productores nos ha atendido, han comprendido lo que nosotros hemos propuesto, muchos lo llevaron adelante, otros lo habrán escuchado, le ha quedado eso, pero a lo mejor no lo practicó porque no ha podido, y lógicamente hay gente que todavía no se acerca al INTA ni nada por el estilo, ¿no? Pero yo creo que sí, hemos hecho yo estoy muy contento con lo que he hecho y gracias a Dios ando donde quiero ir, ¿me entienden? Exactamente. Y además, el INTA dio ese puntapié para el progreso de cada productor y por supuesto la actividad privada también acompañó, pero siguió el manejo del INTA, o sea que muy errados o muy equivocados no estuvieron. Digamos, hoy la actividad privada y el INTA, el pensamiento del INTA van de la mano en esa búsqueda de nuevas tecnologías y progreso del productor, ¿no? Sí, nosotros además buscábamos apoyo, bueno, en la feriera hemos buscado mucho apoyo, hemos usado las municipalidades, hemos tenido apoyo de las municipalidades que, por ejemplo, acá en Quehue era un centro de reuniones que, te digo, las reuniones nos bajaban de 70, 80, 100 personas, ¿viste? Que era muy interesante. Todo el mundo te preguntaba cómo juntaba. Bueno, lógicamente la comuna es la que nos daba una mano. Nosotros solos no podíamos. Lo mismo que en la colonia Santa María, en Unanue, toda esta zona hacíamos. Y te digo que hemos hecho reuniones hasta en Puelche con bastante cantidad de gente. Primero abarcaron esta zona, digamos, de influencia y después se fueron extendiendo todo el sur, ¿no? Claro, nos fuimos todo al sur porque no había nadie, nadie cubría esa parte, ¿no? Y antes en el INTA existía frontera, porque del río Colorado para allá no podían pasar y del río Colorado para acá tampoco. Bueno, entonces que había lugares que quedaba afuera. 25 de mayo no teníamos presencia. Bueno, en 25 de mayo tuvimos presencia junto con la provincia, bueno, cuando estaba el doctor Medrano de ministro, empezamos a hacer cosas con él allá y a hacer reuniones de productores. Pero sí, hacemos en la Adela, toda esta zona lo abarcamos de acá, hasta Limay. El INTA para vos es la familia, ¿no? Es parte de tu vida, ¿no? Y sí, casi he estado más... Bueno, he estado más en el INTA que, digamos, que en mi propia, no en mi propia casa de ahora, pero sí con mi familia. Mi familia está en Tres Arroyos, así que yo estoy 40 años más, 40 años acá, así, muy distinto, ¿no? Pero orgulloso. Sí, lógicamente que sí. Y es un lugar donde, sinceramente, el INTA me ha dado la posibilidad de conocer todo el país, porque trabajando en pastizales naturales andan todo el país. Con reuniones, se ha caído un poco eso, pero antes teníamos un grupo casi de 25, sí, entre 25 y 30 técnicos que trabajaban en pastizales y bueno, nos reuníamos en todas partes. Cuando estaba el ingeniero Anderson en San Luis, bueno, él nos reunía y nos llevaba a un lado al otro y hacíamos trabajo, porque íbamos a ayudarles a trabajar a un lado, como venían acá también a ayudarme a trabajar. Eso es una linda cosa y después lógicamente hay amigos por todos lados, ¿no? Dentro del INTA. El próximo 1 de junio, de hecho el 1 de junio se cumplen 50 años y bueno, es parte de la historia de la comunidad de General Hacha, de vos, de toda tu familia, del entorno laboral de aquí, de la agencia, ¿no? Sí, eso sí. Y lógicamente uno más agradecido por el apoyo que ha tenido también de la gente, de la comunidad de Hacha, nada más, qué sé yo, los bancos, hemos trabajado mucho con los bancos, que ahora no te dan cabida, pero antes trabajamos con los bancos, sobre todo los créditos, no había sacaban un crédito, a veces venía el gerente a preguntarte, mirá, sacame la cuenta si puede pagar o no puede pagar.
Así que hacíamos cosas que... Cubrieron una gran necesidad de las instituciones y de las empresas y del sistema financiero, ¿no? Sí, sobre todo lo que es agropecuario. Y de todo lo que era agropecuario hicimos un gran cubrimiento, ¿no? Tito, desde ya, muchas gracias por recordar todos estos momentos. Seguramente tendrás muchísimas historias y anécdotas, ¿no? De las buenas y de las malas. Porque acá, como toda la vida, tenemos alegrías y tristezas, ¿no? De cosas que vos decís, pero ¿cómo? El INTA no puede y el INTA estaba difícil y después tuvo otros momentos mejores y peores, pero acá se estuvo, ¿no? Sí, sí, anécdotas hay muchísimas. No anécdotas solos, pero con compañeros de trabajo haciendo cosas por ahí. Pero sí, anduvimos y bueno, es un gran recuerdo. Muchas gracias, Tito. No, gracias a ustedes.